En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, puestos de rodillas, vamos a recibir a nuestro hermano ministro Evaristo Santibáñez, quien es el predicador en esta tarde. Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Les ruego se pongan cómodos. Antes de presentarme, quiero decirles que no somos indisciplinados, pedimos permiso para quitarnos esa mascarilla, pero hacemos nuestro trabajo y nos la volvemos a poner, ¿eh? No piensen, los hermanos son indisciplinados. Entonces, ¿mande? Si me lo permiten, hermano, por favor, para que… A ver si pueden escucharme. Voy a tratar de acercarme lo más posible. Bueno, primero agradezco a mis hermanos que nos han puesto en las manos de Dios, mi hermano Enrique, mi hermano Ángel, y al ministerio local que nos da la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Es la primera vez que estoy en este lugar. He tenido la fortuna, el privilegio de estar por esas tierras hace algunos años aquí, pero en este lugar es la primera vez que estoy con ustedes. Así que, pues gracias a nuestro Dios que nos permite hacerlo. Y también, pues quiero mencionar que a veces no sabemos nosotros de qué hablarles. Y esto digo porque nosotros conocemos a los hermanos donde estamos. Nos dirigimos a ellos semana tras semana, ellos nos escuchan. Pero cuando vamos a un lugar especial, no sabemos qué podemos hablarles. Y lo que les vamos a hablar es palabra de Dios, pero no todos tenemos los momentos para escuchar determinado tema. Entonces quiero decirles que este tema surge por una razón y en un tiempo determinado. Le voy a pedir a mi hermano que nos apoya con la proyección. Tenemos ahí una diapositiva en donde está el título del tema. Ya lo van a poner, el título del tema. Ahí está, hermanos, quiero que lo vean con atención. Dice ahí, los años contados. Y hay una figura, hay una fotografía ahí que también tiene una razón de ser. No está ahí puesta por nada más, sino está por alguna razón. Y hay un versículo de la Biblia. Vamos a verlo. ¿Sí alcanzan a distinguir qué versículo es? Muy bien, pues vamos a, ¿qué les parece a verlo? Porque de ahí surge el nombre, el título del tema. Job, capítulo 16, y el versículo es 22. Miren, quiero decirles que tengo solamente 6 plumas. La pluma trae la dirección de la iglesia a donde pertenezco, no les dije eso. Me congrego en la localidad en Phoenix, Arizona. Entonces aquí está la dirección en esta pluma de esa localidad, solamente tengo 6. Van a ser 6 preguntas de acuerdo al tema. Entonces vamos primero al versículo. Quiero que lo leamos para que surja la primera pregunta. Y dice así: a menos que alguien de ustedes quiera darle lectura, hermanos, y todos le escuchamos, pero una voz fuerte. Adelante, hermano. Mas los años contados vendrán y yo iré el camino por donde no volveré. Amén. Gracias, hermano. Este es un libro poético, el libro de Job. Y aquí está diciendo una gran verdad, pero poéticamente. Algo que no estamos acostumbrados el oído a hablar de eso. Nos está hablando de algo muy importante, pero ahora viene la pregunta. Mi hermano, ¿cuál fue su nombre? Jeffrey. Así en inglés, Jeffrey. ¿Será en español? ¿Quién sabe, verdad? Jeffrey. Bueno, Jeffrey.
quiero que veas la figura atentamente y quiero que tú, viendo la figura, me digas qué ves, encuentras un significado, tienes una idea. Adelante, vela atentamente la figura. ¿Qué es lo que ves? ¿Mande? A ver, el hermano ve un túnel, fíjense. ¿Usted qué es lo que ve? Muy bien, hermano. Muy bien, hermano Jeffrey. Miren cómo aprende uno todos los días. Gracias, hermano Jeffrey. Lo que dice el hermano Jeffrey es muy cierto. Tiene una razón de ser esa figura, no se puso nada más por poner. Son árboles, pero es una clase de árbol, un árbol que está tirando la flor, dice mi hermano, a causa de un tiempo. Dijo nuestro Señor Jesucristo cuando sana al ciego, ¿qué es lo que ves? Veo a los hombres que andan como árboles. Eso dijo, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces ahí le damos una representación de los árboles a las personas, nosotros, hermanos. Y luego esos árboles cumplen una función, un tiempo, dijo mi hermano, y la hoja se cae. La hoja son los años, hermano. Los años contados. Entonces eso es fíjense, ya mi hermano Jeffrey se ganó su pluma. Tome, hermano Jeffrey, su pluma de una vez para que la tenga. Gracias. Gracias, hermano Jeffrey. Ya aprendimos juntamente con él todos. Entonces eso es el título, los años contados. Y ahora vamos a entrar de lleno ahí mismo. Miren, si pone la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Ahí está, miren, hay 2 versículos y nos dice ese PowerPoint que todos tenemos un tiempo determinado por nuestro Dios. Hace años un familiar, un tío mío, me hizo una pregunta. Él no es de la iglesia, mi familia toda en México es católica, y me dijo, oye, Evaristo, ustedes son cristianos, o sea, hablando de que los que estamos acá. Sí, le digo. Dice, ¿la palabra de Dios nos dice la edad del hombre? Dijo, sí, sí nos dice la edad que debe vivir el hombre. Y yo le di una explicación. Entonces, encontré este verso en la Biblia de Job, que nos habla de años contados. Miren lo que dice Job, ahí tenemos la cita también, Job 14, y solamente el versículo 5, hermanos. ¿Quién lo tiene a la mano? Vamos a darle a mi hermana la oportunidad. Adelante, mi hermana. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que dice. Nuestros días están determinados por nuestro Dios. Él conoce mes, año de cada uno de nosotros. Está establecido. Es clara la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a los hebreos, está establecido que el hombre muera y después el juicio. No podemos escapar de esto, eso nuestro Dios lo sabe. Y el mismo David, hermanos, este hombre que tenía varias virtudes, dijo de la siguiente manera, ahí tenemos también el versículo por los que gustan tomar algunas notas, Salmo 39, y él se preguntaba de esta manera, versículos 4 y 5, vamos a pedirle a mi hermano que se paró después de mi hermana en la lectura anterior, ¿quién fue? Aquí mi hermano, entonces a usted. Adelante, hermano. Hazme saber
Amén. David también decía lo mismo, hermanos. Y él le preguntaba a Dios, hazme saber mi fin, mis días, cuánto he de vivir, cuánto es la medida de mis tiempos, decía mi hermano Jeffrey, el tiempo que voy a estar yo en la tierra. ¿Cómo son los días del hombre ante los ojos de Dios? Dice, es como un día. 1000 años es como un día para Dios. Para nosotros no, pero para nuestro Dios es de esa manera, y dice que es completa vanidad. Eso es la edad para nuestro Dios del hombre. Miren qué interesante tenemos esta situación, y por ello, primero quiero decirles que aquí tenemos todas las edades, desde el más pequeño hasta el más grande, y Dios ha establecido una edad para cada uno de nosotros. No la sabemos, pero ahora sí conocemos el presente, que es lo importante, y por ello estamos aquí en este momento. Miren, anteriormente aquí viene otra pregunta. Esto lo debemos de saber varios, pero a veces quiero que me diga alguien de ustedes, y aquí tengo unos nombres que por lo regular hay en la iglesia, y si no lo hay aquí, pues buscamos otro. Vamos con el primer nombre. ¿Algún hermano Pedro? Pero aquí el hermano levantó la mano primero. A ver, es uno. ¿Quién más? Pedro. ¿Y quién más? Otro. 3 Pedros. Pero fíjense, el hermano la levantó primero. Entonces él va a ser nuestro hermano Pedro. Hermano Pedro, ¿cuántos años vivió el hombre que ha vivido más años sobre la tierra? ¿Se queda con eso? Ya, estaba cerquita, hermano. Vamos ahora con el otro Pedro. Hermano Pedro, ¿cuántos años vivió el hombre que ha vivido más años en la tierra? ¿Cuántos años vivió? Muy bien, ya contestó una pregunta. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Vamos con otro Pedro. ¿Dónde está el otro Pedro? ¿Dónde está el otro Pedro? Muy bien, hermano Pedro III. 969 años vivió Matusalén. Y ahora, si lo queremos corroborar, Génesis 5:27. Hermano Pedro, aquí está su pluma. 969 años vivió Pedro. Y mi hermano estaba cerca, pero de tan cerca se fue hacia atrás a 40 y después ya hubo confusión. 969 años vivió. No, Pedro no. Matusalén. Pedro ganó el tercer Pedro ganó el premio, ¿no? Entonces vean cuántos años, y quiero que pongan, mis hermanos, la tercera diapositiva, hermanos, por favor, para ver. Ahí está, miren. De tantos años que vivió el hombre, 969, bueno, y miren, para que dé otra pluma, ¿alguien va a recordar después de Matusalén quién vivió más años? Pues quién sabe, hermanos. ¿Quién vivió más años después de Matusalén? Y muchos a veces se equivocan por alguna razón y dicen Moisés, dicen Noé. ¿Quién vivió, hermanos? A lo mejor ese nombre está aquí. ¿Quién vivió después de Matusalén más años? Aquí está esta pluma. Bueno, como Noé, no. No, voy a dar la cita y el que la encuentre primero, no digan cuál es, sino que se paran y la leen, ¿eh? Vamos a buscar la cita, dice así. Lo estamos buscando. Génesis 5, versículo 20. Ahí está. La hermana se paró primero, pero la hermana le ganó a leer, ¿verdad?
¿Cuántos años vivió, hermana? ¿Y quién era? Jared. ¿Hay un Jared aquí? Ya está Jared el que nos está ayudando, miren. 900, ¿cuántos años? 62, o sea, 7 años menos que Matusalén. Muy bien, hermana. ¿Cuál fue su nombre? Liliana. Mi hermano Jeffrey le pasa la pluma a nuestra hermana Liliana. Pues ya tenemos 2 nombres. Ahí está, hermanos. Entonces, miren, de 900 años que hablábamos, Dios acorta la edad. Ustedes recuerdan. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 6. ¿Quién díceme aquí? Le da lectura al versículo 3, capítulo 6, Génesis. Amén, gracias, hermana. De los 900, fíjense hasta dónde se bajó. A los 120 años. Aquí tengo una lista de top 10 de los que tienen más. Y por ejemplo, miren, decía Noé. Noé ocupa el 3er lugar con 950 años. Noé. Tenemos en 4.º lugar a Adán con 930 años. Y así podemos. Alguien dijo Lamec no está en el top 10. Entonces vean. Sí, perdón. Sí, entonces tenemos aquí el 4.º lugar, Adán con 930 años, y el 5.º lugar, ahí nos detenemos, 912 años. De esa cantidad de años, Dios reduce hasta 120 años. Pero no va a quedar ahí, ahorita lo vamos a ver más adelante, no va a quedar ahí. Y recuerden esto, a causa de la maldad. Dios redujo la edad. Y aquí la pregunta que me hacía el familiar, ¿cuál es el promedio de la edad del hombre, del ser humano en la tierra? Ese es el average, el promedio que existe. Muy bien, ahí está el libro de los Salmos. Vamos a ver Salmos. Salmo capítulo 90. Y vamos a tomar el versículo 9 y 10. 9 y 10, ¿quién díceme aquí? Adelante, hermano Jeffrey. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Amén. Esa es la edad actual del hombre en la tierra, hermanos. No quiere decir esto que no podamos vivir más. No, porque mi tío hasta se ofendió cuando le dije, pues es 70 y es 80. Y él me dijo, entonces tengo 65, me faltan 5 y me voy a morir. Digo, no es de esa manera. Es un promedio y 70 dice, y en los más robustos es 80 años. 100, fíjese. Bienaventurado su abuelo. Y va a haber más. Yo conozco en el estado de Morelos, en Rancho Nuevo Morelos. La hermana Angelita de Rancho Nuevo Morelos tiene 102 años. Imagínense. ¿Usted es de Rancho Nuevo, hermano? Fíjese. Cuernavaca. Fíjese. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no quiere decir que no vamos a encontrar. Lo quiero decir que es un promedio. Es un promedio, un average. Y aquí está. Lo dice la palabra de Dios, 70 y 80 años. Pero miren, ¿qué queremos enseñar con esto? Cuando nos preguntan a nosotros como cristianos que si estamos preparados para morir, ¿qué contestamos? Bueno, contestamos que sí. Contestamos que sí, eso es cierto, porque la palabra de Dios aquí lo dice. Pero una cosa es estar viviendo la situación y otra cosa es decirla. Tenemos que vivir para poder reaccionar en ese momento, porque por eso vamos a enseñar esto. Ustedes recuerdan la historia del rey. Vamos a ver cuál fue su reacción. Primer libro de los Reyes,
Y aquí va a venir otra pregunta, para el primer libro de los Reyes. Es el capítulo, no, debe ser el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, hermanos. Y es el capítulo número 20. ¿20? Sí, queremos ver la reacción desde el principio. ¿Qué va a pasar con el rey? El profeta Isaías nos narra esta historia. Y capítulo 20, segundo libro de los Reyes, vamos a ver la reacción del rey ante esta situación. Versículo 1. ¿Quién dice heme aquí, hermanos? Y aquí mi hermano, adelante. Amén. Gracias. Miren, quiero que analicemos la lectura porque es interesante y es lo importante. Al rey Ezechías le lleva una noticia el profeta. ¿Y era una noticia agradable? No, era desagradable. Pero vean aquí cómo se encontraba el rey. Aquí lo dice. Estaba enfermo y era de muerte. No era cualquier enfermedad. Y la noticia que le va a dar es: prepara tus cosas, dispón tu casa, porque vas a morir, no vas a vivir. En ese momento, hermanos, si alguno de nosotros recibiera esa noticia y tuviéramos que hacer el famoso testamento, no nos gustaría que llegara alguien y nos dijera: pues ¿sabes qué? Vas a morir ya, prepara tu testamento porque vas a morir. Porque ya hasta aquí son tus días. Eso fue lo que le dijo el profeta al rey. Y vean de dónde venía la orden. Venía de Dios. El profeta era enviado de Dios. ¿Qué debió haber dicho el rey? Gracias, Isaías, por traerme esa noticia. Lo voy a hacer. No fue su reacción de esa manera. Vamos a ver su reacción. Versículo 2. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Vean su reacción. Su reacción fue, dice, de orar. Y si vamos al libro de Isaías, hermanos, profeta Isaías, capítulo 38, que es quien está narrando esta historia. Capítulo 38, dice así: En aquellos días cayó Ezechías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová Dios dice así: ordena tu casa porque tú morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezechías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, ruégote que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que has sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezechías con gran lloro. Lloró, hermanos. Oró. ¿Quería morir? No quería morir. Y menos, era el rey. Era un hombre poderoso, un hombre importante. No quería morir, ni aun que la orden viniera de Dios. Por eso se dirige a Dios y le dice: Dios, acuérdate lo que he hecho delante de ti, que he andado íntegramente. No quería morir. Y nadie de nosotros quiere morir, hermanos, porque la carne así es. Nuestra carne así es. Pero es parte de algo que tenemos que pasar. Pero aceptarlo, solo en ese momento sabemos cuál va a ser nuestra reacción. Vean la reacción del rey. Su reacción fue:
de orar, y qué bueno, de llorar, de rogar. Y vean lo que dice, con gran lloro. Imagínense al rey llorando, orando. Algo para reflexionar, es decir, bueno, ¿por qué este rey no entiende que viene de Dios? ¿Verdad que ahorita decirlo, no, yo hubiera dicho que sí? No, no es cierto. Deberíamos, pero no es cierto. Cuento anécdotas, hermanos, porque los vivimos. Tenemos pues esa oportunidad, y estos viajes a nosotros nos ayudan, a ustedes les ayudan, porque es importante. Vean, yo me voy ahora con un aprendizaje de este lugar, y ustedes también deben de tomar un aprendizaje. Debe ser de esa manera, porque Dios por eso nos puso, para que haya una reciprocidad y aprendamos de todos. Todos aprendemos día con día. Entonces vean, esto es una reflexión, esta no es una reprensión. El rey, regresamos al libro de los Reyes, y dice versículo 4, ¿quién dice aquí? Segundo libro de los Reyes, versículo 4. Amén, ahí nos detenemos, hermano. Miren, pues ya Isaías cumplió su misión de dar la noticia, de dar la orden, y él se va. Pero vean lo que dice aquí. Llegó a la mitad del patio y dice que Dios le dice, regresa. Regresa. Y ve con el rey. Entonces vean, primero quiero que nos quedemos con la parte de que oró, lloró, y había un sentimiento. Imagínense, porque aquí viene la pregunta. Vamos a ver a quién preguntamos, y para ello nuevamente voy a tomar de mi lista a uno de los nombres aquí. ¿Hay entre nosotros algún hermano con nombre Misael? Ahí está, mira, hasta se asustó el hermano, dice aquí está. No se asuste, hermano Misael. Nada más usted, ¿verdad? Misael. Hermano Misael, ¿cuántos años usted cree que tendría el rey Ezechías cuando recibe esta noticia? ¿Cuántos años cree usted que tendría el rey cuando recibe esta noticia? ¿Pero cuántos cree usted? Ponga una fecha, una cifra. 50 tenía, dice. Nuestro hermano Misael dice que tenía 50. Vamos al libro de los Reyes, hermanos, búsquele en su Biblia. Segundo libro de los Reyes, versículos 1 y 2. Usted dele lectura, por favor, hermano. Capítulo 18. Le da lectura a esos dos versículos, 1 y 2. 18. Amén, gracias hermano Misael, aquí está su pluma, se ganó la pluma por la lectura. Pero ahora, ¿quién quiere decirme cuántos años tenía el rey Ezechías? Quiero que piensen muy bien porque es capcioso, ¿eh? No. ¿Cuándo recibió la noticia? De eso se trata. Hermano Enrique. No, hermano.
No, miren, esto es interesante porque es capcioso. Miren, yo soy malo en las matemáticas y en la resta, aquí se trata de hacer eso. Miren lo que dice, pongamos atención. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 29. ¿25, 29? Muy bien, pero no tenía 54. Ahora quítenle a 54 15, hermanos. Le tienen que quitar 15 porque vean lo que dice que reinó 29 años en total. 25 y 29 son 54. A los 54 años muere, pero cuando recibe la noticia no tenía 54. Muy bien, 39. Por eso es que Dios le añade 15 años más. Vean, es que las matemáticas no se nos dan, hermano, ni a mí. Pero eso es. Cuando él recibe la noticia era un hombre joven y murió aún siendo joven. Pero iba a morir de 39 años. Menos quería morir. Entonces terminamos la lectura y luego nos quedamos, a ver, ¿será cierto? Por manejando las cifras. Capítulo 20 dice, ya vimos que Dios le dice regresa con el rey. Versículo 5, ¿quién dijo 39? No, todos después de que hubo equivocaciones, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces, vamos al versículo 5, hermanos. ¿Quién nos apoya con la lectura? Segundo libro de los Reyes, 25. Amén, gracias, hermano. Dios escuchó la oración de Ezechías. Ese gran lloro, ese gran ruego, esas ganas de vivir, Dios las escuchó. Y le dijo al profeta, ve, ahora voy a cambiar. Recuerden que Dios se retracta. Y Él tiene su razón de hacerlo. Dios, Él tiene control de nuestra vida. Nosotros no somos nadie para preguntarle o para decirle por qué. Él sabe. Escucha la oración de Ezechías y le dice, yo he visto tu oración. Ahora, dice, voy a añadir a tus días 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Dios mismo añadió 15 años al rey. ¿Qué son 15 años, hermano? Parece que son pocos en la vida del ser humano. Pero vean, cuando ya estaba el rey para morir, porque estaba enfermo, Dios añadió 15 años a este personaje, a este rey. Lo que quiero que entendamos, que él no quería morir, aunque la orden venía de Dios. Nosotros no sabemos, hermano. Estamos en este momento aquí, pero mañana no sabemos, es lo que dice la palabra de Dios. Dice Santiago, dice de la siguiente manera. Es capítulo 4 de Santiago. Versículo 14, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto o aquello. Eso es la vida del ser humano, un vapor
una neblina que aparece y desaparece. Pero ese vapor, esa neblina, tiene una edad establecida por Dios, 70 y 80 años. Que hay diferencias, decía mi hermano, mi abuelita vive tantos años, sí. Pero hay un promedio. Ustedes vean, hermanos, se llaman obituarios, los que traen los periódicos. Los obituarios son los que traen la gente que fallece y dice su nombre es fulano de tal y dice su edad. Y ustedes vean las edades ahí y se van a dar cuenta que ese promedio existe. No existe por existir, sino existe porque Dios lo estableció desde el principio. Entonces, eso es lo que Dios nos habla y vemos la reacción del ser humano ante una noticia de esta manera. Yo entiendo lo que estamos viviendo en este momento, no ha sido agradable, hermanos. En la zona oeste, pues nos tocó, como en esta zona también, el poder estar con hermanos en reuniones y verlos y estar con ellos, y de repente pues no va a ser posible más porque por esa situación pues se adelantaron. Entonces entiendo toda esa situación, pero también entendemos que la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña a que si no estamos preparados, de alguna manera reflexionemos en nuestra conducta, si nuestra conducta no es correcta. Porque hay un canto, hermanos, que hace años yo lo escuché, la rondalla Dalí. Ya no existe, ¿verdad? La rondalla Dalí. Se llama Haciendo tu voluntad. Y dice en esa, vamos a decirle, es canto, que quiere morir haciendo su voluntad muy bien. Que todos nosotros deberíamos decir lo mismo. Es mejor que padezcáis como cristiano que padezcáis haciendo lo malo. Entonces vean, y todo eso es importante para nosotros, para tomarlo, para reflexionar. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que, pero no quiero irme de esa manera. Hay una conclusión, hermanos, en esa enseñanza. Quiero que mis hermanos pongan esa conclusión, hermano, por favor, la diapositiva final. Y ahí está, ¿quién lo puede leer? Yo tengo la vista aquí, pero no llego hasta allá. ¿Alguien de ustedes, mi hermano, si puede leer la conclusión, por favor? Amén. Gracias, hermanos. Miren, pues ahí está la conclusión. No sabemos qué va a ser el día de mañana de nosotros. Lo que sí sabemos, cómo debemos vivir. Dice el apóstol, antes pues ya le puse unos versículos ahí que dice claramente, enséñanos a vivir de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Dice el apóstol Pedro, hermanos, de esa manera. El apóstol Pedro dice de esta manera. El capítulo es, déjenme buscarlo, primer epístola de Pedro, capítulo 4. Y solamente voy a tomar el versículo número 2. Queremos irnos con una exhortación, vamos a decirlo, positiva. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Para que ya el tiempo que queda en carne, el tiempo que me queda de vida, viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios.
Ahí está, hermanos. No sabemos. Pero el tiempo que nos queda, los años que nos faltan, yo tengo una edad, hermanos. Y ayer estábamos platicando los hermanos, hasta me quité años. Hice malas cuentas, como ahorita nos falló. Y yo me quitaba como 2 o 3 años. Y resulta que ya haciendo las cuentas correctamente, pues me faltaban. ¿Y cuántos años dije, hermano Luis, que tenía? Fíjese, 57, y no tengo 57. Ya sacamos cuentas bien, y tengo, ¿cuántos años tengo? 58, ¿no? Ah, no, hermano, ya me aumentó nomás, fíjese. Tengo 58, hermano, porque en el 22 voy a cumplir 59. En el 23 serían los 60. Entonces sí tengo 58, hermano. 58 años, hermano. Imagínense. Entonces, vean lo que nos dice la palabra de Dios. El tiempo que nos queda en vida, en años, vivamos como haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de pensar. Pusimos ahí el proverbio, hermanos, porque si ustedes lo leen, vean lo que nos dice el proverbio. Solamente pusimos una parte, pero vamos a ver este proverbio que es base en lecturas previas a la ley. Dice Proverbios 3 de la siguiente manera: porque largura de días, versículo 2, y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que le pedimos a nuestro Dios. Años de vida en paz, pero haciendo su voluntad. Entonces ese es el mensaje en esta tarde, hermanos. Mi hermana que leyó al final, ¿quién fue? Hubo una hermana que leyó al final, me parece que fue aquí. Mi hermana Gloria. Si le dan, mi hermana Gloria, mi hermano. Y vamos a los 39 años. Vamos a escoger a alguien, hermanos, y con esto vamos a terminar. Como dijeron todos, pues vamos a dársela a alguien nada más, ¿eh? ¿Y qué les parece? Le damos a otra hermana. ¿Quién más de mis hermanas tuvo una lectura y que no recibió pluma? Pues vamos a dárselo a mi hermana Eli. Entonces aquí está mi hermano Jeffrey, si se lo pasa a mi hermana. Bueno, amados hermanos, esto ha sido el tema en esta tarde, un tema de reflexión. No hay ninguna reprensión, solamente es conocimiento, solamente reflexión. Y déjenme decirles que una anécdota corta, y yo les decía esta parte, a veces no sabemos que podemos hablar, se hace una oración y no sabemos el resultado. Quiero decirles que hace un tiempo, cuando este tema lo di en algún lugar, se me acerca una hermana al final llorando y yo dije, la lastimé, la regué. Yo me sentía mal porque ella estaba llorando y me dijo, hermano, dice, hermano. Yo dije, híjoles, ¿en qué parte la lastimaría? No, dice, quiero decirle, yo me estoy acercando a la iglesia y el tema me ha impactado, porque yo tengo una hermana en la carne, ella era católica y se estaba acercando a la iglesia, y llevo un año sin hablarle porque tuvimos una discusión. Dice, y ahora con esto, tengo la necesidad de ir a buscarla. Entonces, pues me quitó a mí un peso de encima, porque yo pensaba otra cosa. Y ella me dijo, gracias. Y pues es una anécdota que ahora la cuento, pero en ese momento la reacción, pues no sabía en qué sentido pude haberla lastimado sin ser la intención. Y por ello es a veces que
digo yo, no es la intención, hermanos. Todos somos diferentes y estamos en momentos difíciles que no conocemos, solamente ustedes. Pero siempre la intención de la palabra de Dios es fortalecer, es reflexionar. Y eso es lo que intentamos hacer siempre que nos paramos aquí enfrente. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Bien, vamos a